Bueno, para esta semana vamos a ver algo de la historia de la comunicación. Entonces es importante que sepamos todos los medios de comunicación y cómo se han avanzado para llegar a este momento, a lo que vimos la clase pasada, para medios como YouTube, como Facebook, para llegar a desarrollos como la inteligencia artificial y demás cosas que hemos llegado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en una hoja carta blanca, usted va a partir su hoja de la siguiente manera. Aquí va a ser un cuadradito, aquí va a ser esta forma, aquí esta. Y a cada uno le vamos a asignar un número, pero en la cabecita. Estos números no es necesario que ustedes los anoten. Solamente vamos a pensar, aquí va a ir lo que corresponde a la sección 1. Aquí me van a hacer un dibujo con relación a la sección 1. Aquí un dibujito con la sección 2, con la sección 3, 4, 5, 6. Entonces, paso número 1, van a hacer esta formita en una hoja carta. Después, vamos a iniciar a ver qué hay qué dibujito me van a hacer en la sección número 1. Entonces, en la sección número 1 me van a hacer un dibujito que hable sobre la historia de la comunicación al comienzo. ¿Cómo fue que comenzamos nosotros? Y aquí en pantalla vemos a nuestros ancestros y vemos que ellos al comienzo para comunicarse no tenían una forma clara. Ellos no sabían bien cómo comunicarse, así que empezaban a hacerlo a través de sonidos, a través de lenguajes, a través de señas. Ellos trataban de mirar cómo podían comunicarse, a pesar que no había una forma tan común o tan desarrollada como el lenguaje. Así que era como los animalitos, a través de sonidos. El idioma llegó mucho más adelante, así que no es algo de este momento. Entonces pensemos que el idioma para ese momento no estaba, era más bien todos esos sonidos que teníamos y también las señas. Digamos, ustedes saben que pueden señalar, aquí hay algunos tipos de señas que tenemos. Estas señas ellos las usaban para indicarnos. Aquí a la izquierda tenemos unas señas que son muchísimo más avanzadas, que son el lenguaje de señas que tenemos, para que vean que aún no hemos perdido esto. Pero conforme avanzó el tiempo, nosotros empezamos a desarrollar escritura. Y no escritura tanto en papel, sino que empezábamos a marcar en las paredes, empezábamos a querer mostrar lo que sabíamos y plasmarlo para las otras generaciones. Así que nacieron los jeroglíficos. Y al comienzo eran muñequitos como estos. Muñequitos, garabaticos que íbamos haciendo en las cuevas o en las piedras que encontrábamos. Más adelante también se desarrollaron los jeroglíficos, pero más avanzados, ya era como una escritura como la manejamos hoy en la época egipcia. Y para que ustedes vean que aún seguimos usando los jeroglíficos, los tenemos acá. Miren que estos son ejemplos de jeroglíficos que tenemos. Esto no es una letra, pero a pesar de eso nosotros sabemos qué significa y estos emojis vienen también del pasado, están muy arraigados al pasado y a lo que teníamos y también muchas señales que encontramos. Entonces en el primer dibujito ustedes van a investigar, van a pensar, van a mirar cómo van a plasmar un dibujito teniendo en cuenta esta primera etapa de la raza humana. ¿Listo? En el 2, vamos a irnos acá en el número 2, vamos a hablar que ellos encontraron formas también de comunicarse a la distancia. Claro, teníamos sonidos cerquita, pero no teníamos formas de comunicarnos a la distancia. Y no había internet, no teníamos radio, televisión, no había nada de eso. Así que ellos usaban los sonidos. Y aquí tenemos algunas ocarinas que ellos usaban antes, como unas flautas, y ellos las tocaban para que se pudieran escuchar a la distancia. Imagínense en alguien que esté muy lejos, ustedes quieran escucharlo, ustedes hacen un sonido muy fuerte con esto, pueden ser con cornos, y ellos podían escuchar y a través de eso se comunicaban. O sea que ahí ya evolucionó. Incluso también tenemos las señales de humo. Estas señales de humo aquí vemos, que lo vemos con ejemplitos, ellos hacían sus señales de humo y para ellos era como ver las notificaciones. Ellos ya tenían su traducción a letras, qué significaba, si era peligro, si no era peligro. Y esos sonidos aún los manejamos también en este tiempo. Si podemos ver, miren, aquí tenemos unos sonidos que para nosotros se relacionan con cosas, el sonido del despertador, el sonido de la ambulancia, ya uno sabe que son cosas que están en nuestro entorno, el sonido del celular, el sonido del teléfono, son cosas que nos comunican algo, que nos están diciendo, hey, tenga cuidado ahí, vaya conteste,
o demás cositas. Entonces, en la segunda parte vamos a hablar de cómo ellos podían comunicarse sin tecnología a la distancia, ¿vale? Ahora vamos a la parte 3. En la parte 3 vamos a mirar cómo fue mejorando esa comunicación a la distancia. Entonces ya fue pasando el tiempo, fuimos mejorando y desarrollaron el papel. Ya con el papel ellos podían plasmar, ya teníamos un lenguaje, ya teníamos unos jeroglíficos más evolucionados, más estandarizados, y ellos empezaban ahora a desarrollar un lenguaje de otra manera. Así que comenzaron a salir las cartas. De hecho, las cartas es muy posible que sus padres la hayan trabajado o sus abuelitos. Entonces eso era muy popular en ese tiempo. Entonces vemos cómo la comunicación fue mejorando y ya tenemos las cartas. Y también se desarrolló otro método de comunicación a distancia. Así como estaban las señales de humo, también se desarrolló algo con el alfabeto y usando la electricidad. Aunque fueron simplemente comienzos, pero nos permitieron y nos permitieron comunicarnos con todo el mundo. Y se usaron también en las guerras, se usó para comunicar mensajes a la distancia, ayudó muchísimo, que es la clave Morse, esta que aparece acá. Y ya en ese punto, como ya habíamos usado la electricidad, nos mezclamos con el teléfono. Pero entonces ya fue un proceso y llegamos hasta el teléfono, en el cual ya fue una comunicación mucho más precisa que teníamos para trabajar. Entonces, en la parte 3 quiero que me muestren cómo fueron evolucionando las comunicaciones en la distancia. Cómo fue mejorando ese proceso. Pues primero las cartas, la clave Morse, el teléfono. Ahora en la parte 4 vamos a ver cómo empezamos a comunicarnos de una manera muy diferente. Ya no era una comunicación en dos vías, sino que en muchos casos yo solamente era el que recibía esa información, pero era muy importante porque una sola información podía llegar a muchas personas. Entonces tenemos acá el radio. El radio nos permitió comunicarnos a distancias impresionantemente grandes y cubrir a muchísima gente de manera muy precisa. Si yo quería que alguien específico escuchara esa información, ahí estaba. No como con las señales de humo que toda la gente sabía, no, aquí era un poco más específico, pero también se podía llegar a masificar. Entonces el que tuviera un radio y sintonizara cierta emisora podía recibir una información. Lo mismo con el televisor, solamente que esta vez comenzamos a mezclar las imágenes. Y aquí vemos un televisor de los años 30, si era súper grandote y con pantalla pequeñita, y fueron cada año evolucionando hasta llegar a los que manejamos hoy. Pero este es más o menos los televisores que tenían. Si ustedes les muestran esta presentación a sus padres, es muy seguro que ellos les digan yo tuve de este, yo tuve de este, que ellos les vayan diciendo cuáles eran los que manejaban. Y en ese punto ya llega el internet. ¿Listo? Una comunicación aún más precisa, donde podemos manejar más cosas, pero aquí no estoy hablando del internet que conocemos hoy. Estamos hablando del primer internet que tuvimos, un internet entre muy poquitos computadores, pero que ellos podían comunicarse. Entonces, en este cuarto es un internet pequeño. No me vayan a hacer un dibujo de internet grande, no. De algo pequeño, unas redes pequeñitas, es decir, digamos que en el barrio hayan 3-4 computadores y nomás entre ellos se comunicaban. Eso para la parte 4. En la parte 5 me van a hacer un dibujo que me muestra la tecnología de este momento. Entonces ya pueden hablar de WhatsApp, Instagram, cómo nos comunicamos, qué es lo que hay de nuevo, las redes 5G, 4G, cómo se mandan WhatsApp. Eso eran cositas que no habían antes, eso es de hace muy poquito tiempo lo que se está manejando. Todo esto quiero que me lo muestren y traten de hacer un dibujo muy creativo de cómo llegar a plasmar esto. Y en la parte 6 ustedes me van a mostrar hacia dónde vamos. ¿Qué creen que en un futuro vamos a tener como comunicación? Entonces, la calificación va a estar dada por la creatividad que ustedes tengan. Quiero dibujos muy creativos. No quiero que me coloquen los mismos dibujos que yo les mostré. Solamente que hagan alusión a eso y me hagan acá un dibujo creativo sobre el comienzo, sobre cómo se desarrollaron ya la parte de la escritura, aquí cómo se comenzaron a manejar las comunicaciones a distancia, aquí cómo se volvieron un poco más precisas, aquí la actualidad y aquí hacia dónde vamos. Todo esto en una hoja carta y plasmada a través de dibujitos. Si alguna vez la necesidad
de hacerlo más grande, no hay ningún problema. Puedo hacerlo en una pieza mucho más grande, en una hoja oficio o en varias hojitas. Pero me gustaría verlo de esta manera.